Buenas tardes, es un gusto, un privilegio que el Dios eterno nos haya dado este nuevo día de vida y que nos podamos reunir todos como un cuerpo en Cristo. Costó la sangre de nuestro precioso Señor y Salvador en la iglesia, y tú y yo somos piedras vivas de la iglesia. Aún no podemos reunirnos en un edificio, pero seguimos clamando y esperando en el Dios de lo imposible el lugar y el momento oportuno para podernos reunir. Aquí les damos la cordial bienvenida a la iglesia Edificados en Cristo. Somos una familia en Dios y estamos aquí gozosos por este día de que podemos tener con libertad y podemos hablar con libertad de la preciosa palabra de Dios. ¿Cuántos trajeron la preciosa palabra de Dios? Porque hoy la vamos a escudriñar y con la ayuda del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, porque si Él no nos ayuda, pues no tendremos revelación, pidiéndole a Él que nos ayude. Y precisamente el Señor puso en mi corazón este tema, el Espíritu Santo, que debemos anhelarlo, conocer cada día más, cada día más. Hay muchos cristianos que incluso no lo conocen y eso es lo que va a tratar este estudio, la importancia de conocer y de tomar en cuenta al Espíritu Santo, al Espíritu que mora en ti y en mí. Así es que bueno, pues hoy vamos a poner en manos de nuestro Dios y Salvador este tiempo. La mujer para orar se cubre la cabeza, para orar, para adorar, para profetizar, nos cubrimos la cabeza y vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Padre eterno, Padre misericordioso, gracias porque tú nos has llamado a cada uno por nuestro nombre y nos conoces. En esta tarde te queremos pedir que nos perdones todos nuestros pecados, de manera que no haya nada que nos aparte de estar en tu presencia. Por la sangre del Cordero de Dios te pedimos que nos perdones, límpianos, lávanos, purifícanos de toda maldad, toda impiedad, faltas de amor, faltas de perdón, Señor, en este momento las ponemos delante de ti y así como tú nos perdonas, ayúdanos a perdonar a los que nos han ofendido. Y hoy, Señor, por la fe que tenemos en tu Hijo Jesucristo, recibimos la limpieza de nuestro corazón. Te pedimos que hoy seamos fortalecidos por tu Espíritu Santo. Vivifícanos, Señor. Te rogamos, Padre Santo, por las personas que están pasando situaciones difíciles. Sabemos que estamos en la palma de tu mano y nada nos puede arrebatar de tu mano. Tú eres nuestro gran pastor, el gran pastor de las ovejas, y tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos también en este momento por las personas que han pedido oración para que, Señor, tú que eres el Dios de toda la tierra, que abres tu mano y satisfaces las necesidades de todo ser viviente, les ayudes a cada uno de ellos, trayendo consuelo al afligido, fortaleza al que está débil y salud para el que está enfermo. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y echamos sobre de ti toda nuestra ansiedad porque tú tienes cuidado de nosotros y no queremos que este momento ningún pensamiento nos aparte de poner atención en tu palabra. Te rogamos que por el poder de tu Espíritu Santo nos vivifique, Señor. Por el poder de tu Espíritu Santo vivifícanos, danos sabiduría conforme a tu palabra y que por el poder de tu Espíritu Santo lo podamos poner por obra. Parados y cimentados, Señor, sobre la roca que es Jesucristo y que no seamos movidos por cualquier viento de doctrina. Todo esto te lo pedimos, Padre omnipotente,
En el nombre que es sobre todo nombre de Jesús, te suplico, Señor, que abra mi boca y tú des palabras de sabiduría, que hable con claridad, para que sea, Señor, clara la predicación y que esta predicación también vaya acompañada de toda clase de signos, señales, prodigios portentosos, de manera que nuestras vidas sean cambiadas para andar conforme a tu voluntad en el Espíritu de Dios. Todo esto te lo suplicamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Pues les damos la más cordial bienvenida y también a las personas que nos están viendo por primera vez y los que aún nos van a ver también cuando se repitan o en los canales de YouTube. Les damos la más cordial bienvenida aquí a la familia de Dios, a la iglesia edificados en Cristo. Y como les comentaba, el Señor puso el tema del Espíritu Santo. Es tan importante conocer a la preciosa persona del Espíritu Santo. Vamos a poner toda nuestra atención y vamos a comenzar. Trajiste la preciosa palabra de Dios. Aquí la ponemos y ese es el tema. Lo estás viendo proyectado en tu pantalla. Espíritu Santo, anhelo conocerte. ¿Quién es el Espíritu Santo? En la palabra de Dios nos dice que solo hay un Dios, quien es único y soberano. En Deuteronomio 6:4, si tú la traes tu palabra, traes la palabra de Dios, es ahí en el Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice, escucha, oh Israel, escucha. Debemos de escuchar la palabra de Dios y el Señor nos dice a ti y a mí que escuchemos, oh Israel, o sea, nosotros, el pueblo de Dios, que escuchemos. El Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. No tenemos más Dios. Solo hay un solo Dios verdadero. Y vemos que Dios es tres personas distintas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es a lo que, aunque en la palabra de Dios no se habla de la Trinidad, es lo que se conoce como la Trinidad. Dios triuno es, ni Dios triuno, tampoco está la palabra de Dios triuno, pero es lo que se conoce como el misterio de la Trinidad. Es un solo Dios, es en tres personas distintas. Dios Padre es plenamente Dios, Dios Hijo es plenamente Dios y Dios Espíritu Santo es plenamente Dios. Hay muchas personas que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, pero esto no es así o sea, no, tenemos que honrar al Espíritu Santo como Dios, porque es Dios. Y entonces, ya partiendo de esto, de quién es el Espíritu Santo, que es Dios, pues ya nos empezamos a poner en un solo sentir, en un solo pensar, de acuerdo a la palabra de Dios, porque no podemos conocer a Dios fuera de Dios, fuera de la palabra de Dios. Entonces, Dios Espíritu Santo es plenamente Dios. En el libro de Hechos, por favor, si vamos ahí al libro de Hechos, en el capítulo 19 de Hechos, ahí lo vamos a ver, por favor, si me acompañas ahí, aunque está proyectado en las pantallas, en la pantalla, lo puedes ver. ¿Qué dice ahí? Y vamos a leer esta parte, Hechos 19. Es Pablo en Efesos. Dice en el versículo, vamos a leer desde el 1, dice, y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Efeso y encontró algunos discípulos. Y ahí vemos en el versículo 2 que les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron, no.
Ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él dijo, les preguntó el apóstol Pablo, entonces les dijo, ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Y ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Y esto es lo que pasa con muchas personas. No conocen al Espíritu Santo, por eso hoy la importancia de conocerlo, quién es quien mora en ti, y hay que tomarlo en cuenta. Estos discípulos sabían del bautismo de arrepentimiento y la declaración de Juan, ¿se recuerdan? Que Juan bautizaba para arrepentimiento y él decía, arrepiéntanse. Y él vino, arrepiéntanse de sus pecados, y él vino a preparar el camino del Señor Jesucristo. Por eso él hablaba para el arrepentimiento. El bautismo de Juan es para arrepentimiento y que Jesús es el Cordero de Dios. Él tuvo esta revelación incluso cuando estaba ahí bautizando en el Jordán, que vio venir precisamente al Señor Jesús, y cuando lo vio venir, él señaló y dijo, he ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, él empezó a predicar de Cristo. Los discípulos a los que les preguntó el apóstol Pablo si conocían al Espíritu Santo no lo conocían. No sabían nada del Señor Jesús como Salvador, ni de su muerte ni de su resurrección, porque ellos habían dicho que habían sido bautizados en el bautismo de Juan, pero solamente se habían arrepentido de sus pecados, pero no conocían al Señor Jesucristo como Salvador. Y no pueden tampoco las personas, nadie podríamos recibir al Espíritu Santo si primero no nacemos de nuevo, si primero no viene a morar Jesús a nuestro corazón, porque el Espíritu Santo vendrá donde está Jesús. Así como en el bautismo se abrieron los cielos sobre Jesús, cuando él salió de las aguas y se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo. ¿En quién descendió? En el Señor Jesucristo. Entonces, no puede venir a morar el Espíritu Santo a ningún corazón si primero no han recibido a Jesús. Y estos discípulos no conocían ni nada del Evangelio, o sea, las buenas nuevas de salvación de Jesucristo, no sabían de su muerte ni de su resurrección, y aún mucho menos sabían del conocimiento de Dios, Dios Espíritu Santo, no lo conocían, quien viene a vivir a nuestro corazón al momento de la conversión. Y es tan importante recibir al Espíritu Santo al momento de nuestra conversión, porque sin el Espíritu Santo no podríamos vivir una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? Entonces, el apóstol Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. En Jesús, él venía predicando de Jesús, venía preparando el camino del Señor. Y esto también lo dijo Pedro en el libro de Hechos, también en este mismo libro de Hechos 2:38. Este libro se conoce como Hechos de los Apóstoles, pero muchos dicen que debería de ser los Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y bueno, aquí en Hechos 2:38 dice, y el Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Y entonces, ¿qué dijo Pedro? Que recibiríamos el don, porque es un regalo del Espíritu Santo. Y continuó Pedro diciendo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Esta es la promesa que vamos a recibir y que hemos recibido ya muchos que estamos en el Señor. Hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador y hemos recibido el don precioso, preciado del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver aquí.
Continuó el apóstol Pablo. Seguimos en el mismo capítulo 19:5. Dice, cuando oyeron esto, o sea, cuando oyeron, si lo vemos aquí otra vez en el 4, en el versículo 4 dice, cuando Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Y aquí continúa el apóstol Pablo diciendo, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. O sea que primero tuvieron que haber creído en Cristo y después recibieron el Espíritu Santo, a Dios Espíritu Santo. Y las personas que lo hicieron, que se bautizaron primero en agua, recibiendo a Cristo, y porque aquí dice que primero en el 5 dice ahí que fueron bautizados. Una persona en el momento de creer en Jesucristo, paso siguiente es el bautismo. No es una opción, es un mandato. Y después del bautismo, también vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban lenguas y profetizaron. Así es que lo primero es recibir a Cristo y recibiremos al precioso Espíritu Santo. Es precioso Dios Espíritu Santo. Y fueron añadidos a la iglesia. Y rogamos para que sigan viniendo y siga habiendo un avivamiento hoy día en la iglesia, que se sigue creciendo, engrosando las líneas de la iglesia. Y están viniendo muchas personas a conocer a Jesucristo. Y en Hechos 2:47, también otra vez el apóstol Pedro dice que alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Esto sigue siendo una labor de la iglesia, en seguir predicando a Jesucristo, a seguir predicando de que Jesús viene y que tenemos que estar preparados, un pueblo bien dispuesto para cuando Jesucristo regrese. Y Pedro les dijo, y aquí vemos que nuevamente la promesa que recibirán los que se arrepientan y sean bautizados y para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y lo volví a poner porque la promesa es para nosotros y para vuestros hijos y para los que están lejos, tanto para los que el Señor llame. ¿Qué promesa? Esta promesa la vemos bien claro en la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan 14:15. Ahí en el, por favor, si me acompañas al libro de, al Evangelio de Juan, por favor, capítulo 14:15. Aquí dice, ahí lo ves, ahí dice en tu Biblia la promesa del Espíritu Santo. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Lo primero es que tenemos que amar al Señor Jesús y guardar sus mandamientos. O sea, una vez que ya hemos recibido al Señor Jesús, lo amamos y guardamos sus mandamientos. Y dice ahí, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí como vemos, es Dios Padre plenamente Dios, Dios Hijo plenamente Dios, Dios Espíritu Santo plenamente Dios. Y esto no quiere decir que sea uno primero, otro después y otro el tercero. No, en el mismo nivel hay armonía perfecta, unidad perfecta en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así es que como vemos, el Padre, dijo el Señor Jesús, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro. Este otro es de la palabra griega que significa, la palabra otro es la palabra griega que significa de la misma clase. O sea, Él dará otro consolador. La palabra consolador es del griego parácletos,
que significa al lado de uno, en ayuda de uno, para que esté con vosotros para siempre. Estamos viviendo una época difícil, pero muchos del Antiguo Testamento quisieron vivir esta época. Lo que hoy estamos viviendo no se ha vivido antes en tiempos, digo, del Antiguo Testamento, porque para que viniera el Espíritu Santo a morar sobre toda carne, es la profecía que dijo el profeta Joel, que derramaría sobre toda carne, pero toda carne donde está nuevamente Jesucristo, derramaría de su Espíritu Santo. Y son estos tiempos, como lo dijo el apóstol Pedro, ahí en Hechos 2, es la profecía de Joel que se vino a cumplir a partir del libro de Hechos, o sea, en el libro de Hechos, porque ahí Jesús les dijo que no se movieran de Jerusalén hasta que viniera la promesa del Espíritu Santo para que recibieran poder. Y es esta época. Aquí nació ahora la iglesia con poder desde para el Nuevo Testamento. Entonces, como dice aquí, y sucederá en los últimos días que estamos viviendo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Desde el momento en que ya nació Jesús para acá, él ya murió y resucitó, entonces ya podíamos recibir esta promesa. Y resucitó Jesús. Y sucederá que en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Entonces, es lo más extraordinario. Aquí, como dice en Juan 14, 16, que el Espíritu Santo está por nosotros para siempre. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, venía el Espíritu Santo sobre las personas para determinadas operaciones o acciones que iban a hacer las personas. Pero lo maravilloso de esta, que es la dispensación de la gracia, es el Espíritu Santo mora en ti y en mí todo el tiempo. Él vino a hacer de nuestro corazón el tabernáculo. Tú y yo somos ahora el tabernáculo. Aquí vino el Espíritu de Dios, está morando en nosotros. Entonces, es muy importante saber esto, porque imaginémonos que hay un matrimonio, se casa un hombre con una mujer, pero el esposo nunca le habla a la esposa. ¿Cómo se van a entender? ¿Cómo se van a relacionar? Así como este ejemplo, el Espíritu Santo viene a nosotros, pero nunca le hablamos, nunca lo tomamos en cuenta. Seguimos llevando las cargas solo, tomando decisiones solos y haciéndolo todos solos. Y esto no es así. El Espíritu Santo vino a morar a nuestro corazón. Y si empezamos a tomarlo en cuenta en todo lo que hacemos, porque hasta en los detalles más pequeños de toda tu vida, Él te puede ayudar. En los más pequeños, Él es el que ayuda a uno, el que está al lado de uno, pero Él mora en nosotros y está en nosotros para ayudarnos en cualquier situación. Y como continúa aquí en Juan 16, 7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, aquí está el consolador, o sea, el paráclito, el consolador, no vendrá a vosotros. Y esto era porque esto tenía que pasar hasta que Jesús resucitara. Por eso aquí en Juan Jesús no había resucitado y dijo él, yo les conviene que yo me vaya, porque si no me voy no puede venir el consolador, el otro consolador.
el cual estará en vosotros todo el tiempo. Entonces, pero si yo me voy, os lo enviaré. Y esta es la promesa del Señor Jesucristo. Y es lo que dije ahí en el Evangelio de Marcos, que dijo Juan el Bautista, que él bautizaba la verdad en agua, pero el Señor Jesucristo bautizaría en Espíritu Santo y fuego, en el fuego del Espíritu, el bautismo del Espíritu. Entonces, ahí en Juan 14, 17 dice, es decir, continuó el Señor Jesús diciendo, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, ¿cómo vemos que es tan importante que vivamos una vida llena del Espíritu Santo? Es por eso que pedimos constantemente la llenura del Espíritu Santo. Muchas veces, si andamos cansados, lo que tenemos que hacer es venir a la presencia de Dios y pedir la llenura del Espíritu Santo. Él nos fortalece, nos trae sabiduría. Si tú te vas a casar con alguna persona, pídele dirección. Sí, pero hasta que reciba la respuesta, o sea, recibe la respuesta, pero en oración. Y ahorita lo que vamos a ver un poquito más adelante, y pidiéndole al Señor en todo, vas a guiar a tus hijos que tengan que tomar las decisiones que tengan que tomar. También para la educación de tus hijos. Necesitamos al Espíritu Santo, tanto en cualquier cosa, primeramente para nuestra relación íntima y comunión con Dios, como para la relación con los demás. Y aquí como vamos a desglosar un poquito este versículo de Juan 14, 17. Dice, es decir, el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. Dice, porque no podemos conocer la verdad fuera de Dios, porque Él es la verdad. Así es que ninguna otra religión lo vas a encontrar a Dios. A Dios es a través de su palabra. ¿Y quién nos lo va a revelar? El Espíritu Santo. Vemos la importancia de conocer al Espíritu Santo cuando decimos que la palabra se nos hace rema, que se nos hace al estarla antes de conocer a Cristo, que no conocemos ni a Cristo y no moraba el Espíritu Santo, leíamos las Sagradas Escrituras y no las entendíamos hasta que llegamos a Cristo. Como que se descorre el velo de nuestro entendimiento. Eso lo dice también en la palabra de Dios, el apóstol Pablo, que dice que el Espíritu Santo descorre el velo de nuestro entendimiento y resplandece las escrituras en nuestro entendimiento. Entonces, por eso dice que el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni le conoce. El verbo conoce es del griego ginosco, y una de sus significados del griego de ginosco es una relación de manera precisa. Entonces, el mundo no lo conoce de una manera precisa. Han oído hablar del Espíritu Santo y unos dicen que es una fuerza y algunos dicen, ah, pues si tú quieres, pues dile a Dios que es una fuerza, pero Dios no es una fuerza, es una persona. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y nosotros somos personas. Dios es una persona. Entonces, por eso es tan importante conocer las Sagradas Escrituras para hablar también del Señor Jesús. Entonces, el mundo ni le ve ni le conoce porque no tiene una relación de manera precisa con el Espíritu Santo, porque ya vimos que para conocerle primero tiene que venir a morar el Espíritu, el Señor Jesús a nuestro corazón. Y continúa diciendo el Señor Jesús, pero vosotros sí le conocéis. Una relación activa entre el que conoce y la persona conocida. Nosotros sí le conocemos, tenemos una relación con el precioso Espíritu Santo, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Por eso dijo el Señor Jesucristo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Acá vino a morar el Espíritu Santo. Vino a morar el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, y también vino a ser morada en nuestro corazón, el Dios Padre.
la plenitud de Dios está aquí morando en nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Y es que es importante conocer la obra también del Espíritu Santo en nuestros corazones. En Juan 14, 26, lo vamos a ver de no todo, y qué más quisiera yo que pudiéramos ir viendo capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16, sin embargo, como un resumen, ahí pero tú en casa, deleítate, gózate en la palabra de Dios y lee Juan 14, Juan 15 y Juan 16. Pero vamos a ver aquí que el Espíritu Santo nos ayuda y nos enseña más acerca de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos revela a Jesucristo. Entonces, en Juan 14, 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. O sea que el Espíritu Santo nos va a hablar más acerca de la persona del Señor Jesucristo y de su obra. Cuando tú estás dando un testimonio de Jesús, cuando tú lo estás glorificando, es porque el Espíritu Santo está en ti. Porque si tenemos otro espíritu, no le podemos decir Señor Jesús. Entonces, es muy importante que hayamos recibido al Señor, sí, el Señor también, el Espíritu Santo, para primeramente haber recibido a Jesucristo, el Señor Jesús, en nuestro corazón. El Espíritu Santo también, como vimos, nos da testimonio de Jesús. Dice, cuando venga el Consolador a quien yo enviaré, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará ¿qué? Testimonio de mí. Así que cuando nosotros estamos predicando el Evangelio de Jesucristo, el Espíritu Santo es el que nos impulsa, el que nos da la sabiduría, el que hallemos gracia delante de las personas, el Espíritu Santo. Por nosotros está el testificar. La persona se convertirá o no, pero es por el poder del Espíritu Santo. En nosotros como iglesia está el hablar del Evangelio de Jesucristo y que eso es lo que está haciendo aquí la iglesia. Porque para eso estamos aquí, aún no hemos sido levantados, para dar testimonio de Cristo. Porque sin Jesús no hay salvación. Podrán pertenecer a una iglesia, podrán tener una religión, una filosofía falsa, lo que sea, pero eso no te va a salvar. El que salva es la fe en el Señor Jesucristo. Por eso ahí Dios lo dijo muy claro. Y Dios fue el que estableció el plan, porque el hombre había pecado y se había apartado de Dios. No le interesaban las cosas de Dios, pero Dios es el que ideó el plan, es el plan maestro de la salvación. Eso es solamente Dios lo podía hacer. El plan, y ningún hombre puede llegar a Dios si no es por Jesús. Así es que, pero y aquí vemos entonces, el Espíritu Santo es el que nos da testimonio de Jesús. Y el Espíritu Santo glorifica a Jesús. Y así lo vemos en Juan 16, 14, dice, y Él me glorificará porque tomará de lo mío y nos lo hará saber. Cuando tú y yo glorificamos a Cristo, es por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora, ¿por qué es tan importante creer y recibir a Dios, Espíritu Santo? El precioso Espíritu Santo nos va a llevar hacia la madurez. Se debe de evidenciar cuando tú has nacido de nuevo. Se debe de evidenciar con los frutos. Si no, nada más se ha hecho una oración, pero no un compromiso con Jesús. Y esto ahorita lo vamos a ver un poquito más en el bautismo. El Espíritu Santo nos va a llevar hacia la madurez. El Espíritu Santo, a una intimidad, a un compañerismo en nuestro caminar con Dios y en una mayor experiencia del poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas y ministerios. Por lo cual, si no tenemos al Espíritu Santo, es imposible, de verdad es imposible llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Y se debe de empezar a evidenciar por los frutos del Espíritu que está morando en ti. Por eso el Señor Jesús les dijo a los
discípulos que no se movieran de Jerusalén hasta que recibieran el poder. O sea, los discípulos sí conocían a Jesús, pero tenían que recibir la experiencia maravillosa del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, les dijo Jesús, pero recibiréis poder, y lo vemos la diferencia. Ahí sí, si vas al libro de Hechos nuevamente, ahí en el libro de Hechos, Pedro fue pedido para zarandear, pero no tenía al Espíritu Santo cuando negó a Jesús. Sin embargo, una vez vuelto, como le dijo ahí el final del Evangelio de Juan, que Jesús le dijo, y una vez vuelto, cuida a tus hermanos. Entonces, aquí vemos cómo Jesús también lo sanó. Al final del Evangelio de Juan, Pedro se arrepintió, fue perdonado, fue sanada su alma, y en el libro de Hechos ya vemos cuando Pedro recibió el poder del Espíritu Santo, le fue testigo a Jesús. Y vemos cuando predicó la primera predicación, el primer sermón, fueron como 3,000 convertidos. Entonces, como vemos aquí, dice, no recuerdo ahorita, pero sí fueron como 3,000 convertidos en el primer sermón que Pedro dio. Esto ya fue en el poder del Espíritu Santo. Porque aquí dice, bueno, no recuerdo ahorita, pero sí, aquí está que al acabar de predicar fueron convertidos. Entonces, por eso es importante que andemos nosotros en el poder del Espíritu Santo. Dice, pero recibiréis poder, les dijo el Señor Jesús, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y por esto mismo también nosotros podemos dar testimonio de Cristo, porque ya el Espíritu Santo ya está en nosotros. Ahorita lo vamos a ver un poquito más, porque aquí la evidencia de que ellos recibieron al Espíritu Santo se vio. Sí, ya lo encontré en el versículo 41, dice, entonces los que habían recibido su palabra y fueron bautizados, y se añadieron en aquel día como 3,000 almas. Entonces vemos qué tan importante es que nosotros, si vamos a testificar, si vamos a, o sea, desde que amanece, pedirle al Señor que si vamos a tener contacto con alguna persona, que hallemos gracia, que podamos testificarles del amor de Cristo, lo hagamos, que le podamos testificar en palabras, en hechos, a las personas de Jesús. Esto será por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da un anhelo más profundo para estar en la presencia de Dios. Es evidente cuando una persona le han compartido el Evangelio de Jesús, y yo no sé, pero si tú en el momento en que te compartieron del Evangelio de Jesús y le entregaste tu vida a Jesús, vino a morar en el momento en que recibimos a Jesús, recibimos también la presencia del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y se va a evidenciar cómo en nuestras vidas ciertamente vamos a ir creciendo en la fe, pero hay un anhelo ya para estar en la presencia de Dios. Quieres estar leyendo la palabra de Dios cuando antes ni te interesaba leerla. O ahora sí hay un anhelo por leerla. Quieres estar orando. Y por eso luego dicen, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó? O sea, no es posible que todo el día quieras oír alabanzas, no es posible que todo el día quieras estar leyendo la palabra, no es posible que todo el día nos estés hablando de Dios. Es posible, claro que sí es posible, porque hemos nacido de nuevo, somos unas personas nuevas, y el que ha venido a morar a tu corazón es el Espíritu Santo, el que nos da esa fortaleza y el que nos guía a hacerlo. Entonces, el Espíritu Santo nos da un anhelo más profundo de estar en la presencia de Dios. Tú anhelas, deseas
Cuando tú te enamoras de una persona, tú quieres pasar tiempo con ella. Entonces, el Espíritu Santo también nos va a guiar a estar más en la presencia de Dios, gozándonos cuando entramos en la adoración, cuando lo estamos adorando, también en la congregación, qué bellos momentos, incluso aquí por la plataforma que nos unimos y estamos adorando a Dios, porque Dios es omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo. Entonces, si ahorita nos lo permite hacer por la plataforma, pues lo hacemos. Pero el Espíritu Santo nos da este anhelo más profundo de buscar de Dios y no dejarnos de congregar, nos lleva a una vida de oración, de estudio en su palabra y de compartir el Evangelio de Cristo. Esto hace la preciosa presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo nos da la victoria sobre la influencia del pecado, cosa que no hace la religión. En mi vida, pues yo fui educada en la religión católica, pero nunca tuve la virtud para vencer el pecado, hasta que llegué a Cristo, hasta que el Espíritu Santo nos da la convicción de pecado, pero nos da la fortaleza para dejar el pecado. Ninguna religión te lo va a dar. Esto te lo da la preciosa presencia, Dios mismo morando en tu corazón, el que te ayuda a romper los vicios. A mí el Espíritu Santo fue el que me ayudó el mismo día que me convertí a Cristo. Como les digo, el corazón ya es lavado, limpiado el día de mi conversión, y saliendo de ahí, pues mi intención, la mente tiene que cambiar. Yo le decía a mi esposo, a Benjamín, que si me daba un cigarro para fumar. No saben cómo trajo de problemas ese vicio a mi vida, fumar tabaco. Mi mamá no me dejaba fumar tabaco, trajo muchos problemas con mi mamá, y le doy gracias a Dios de que mi mamá no me daba permiso de fumar, ¿verdad? Era un obstáculo, pero yo no podía ya dejar de fumar el cigarro, aunque lo quería dejar, pero fue hasta que ese encuentro con Cristo. Y recuerdo que saliendo de ahí le comenté a Benjamín: oye, ¿me das un cigarro, por favor? Y todavía me lo prendió y eso, y le dije: no, pero esto no me sabe nada. Recuerdo que lo único que le dije fue que yo ya tenía a Cristo en mi corazón y que yo ya no necesitaba eso. Mi reacción fue tirar el cigarro y nunca más volví a prender un cigarro, porque lo que yo dije, tengo ya a Jesús en mi corazón, yo ya no necesito el cigarro. Y nunca más he vuelto a prender un cigarro. Llegó alguna vez o dos veces la tentación, pero no lo prendí, gracias al Señor Jesús, gracias a la fortaleza del Espíritu Santo, no lo prendí. Así es que el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza para dejar el pecado, los vicios, los malos hábitos, nos va transformando. Entonces el Espíritu Santo nos da la victoria sobre la influencia del pecado en nuestras vidas por el poder de la resurrección en Cristo obrando en nosotros, que esto fue lo que pasó en el bautismo. Cuando se acuerdan que estuvimos estudiando el libro de Romanos en el bautismo, Romanos 6, que el bautismo es descender a las aguas, estar juntamente con Cristo ahí crucificado, morir al pecado, morir al mundo, morir a las cosas al mundo, a Satanás, al pecado, para que saliendo de las aguas experimentemos el poder de la resurrección de Jesucristo para vivir y andar en vida nueva, así como dice ahí en Romanos 6 también. Y también lo vemos aquí en Gálatas 2:20, lo puse aquí en Gálatas 2:20, pero ustedes en sus casas, y también podemos repasar en Romanos 6. Y dice ahí en Gálatas 2:20, dice, en Romanos nada más se los digo, pero es Romanos, creo que es 6 del 4 en adelante, me parece, ahí para que ustedes en casa lo puedan ver en Romanos. Yo qué más quisiera aquí que poner todas las, las concordancias,
Pero aquí dice en Romanos 6, muertos al pecado, y ahí donde dice del 4 en adelante, dice, por tanto hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y puedes seguir leyendo ahí hasta el 11, Romanos 6, del 1 al 11, y aquí lo vemos en Gálatas 2:20, dice, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe, más el justo por la fe vivirá, por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó. Jesús te amó, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esto es tan importante porque el Espíritu Santo nos da la victoria sobre la influencia del pecado. Así es que si hay algo ahorita en tu vida o que el Espíritu Santo nos redarguye en cualquier momento, porque el que hayamos recibido a Cristo, o sea, no podemos decir que nunca pecamos, sabemos ahora lo que costó el pecado y no queremos pecar, lo odiamos, pero si pecamos, ahí como dice en la palabra de Dios, que si confesamos nuestro pecado, pecado perdonado, y eso es vivir irreprensiblemente, ya no estar en el pecado, ni en hábitos pecaminosos o situaciones que ahorita vamos a ver que el Espíritu Santo nos va a redarguir. Espero que me alcance el tiempo, ya me queda poco tiempo. Pero eso es lo maravilloso del Espíritu Santo y lo que marca la diferencia en nuestras vidas, en llevar una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios, andando en novedad de vida. Entonces, ahora dice, continuamos ahí, porque es tan importante creer y recibir a Dios, Espíritu Santo, es que la guerra espiritual nos da el poder para vencer a Satanás y a las fuerzas demoníacas. Muy importante. Esto es una realidad, es el ministerio que Jesús vino a llevar a cabo en la tierra. ¿Lo llevó qué? En el poder del Espíritu Santo, como lo vimos al principio, al salir de las aguas, los cielos abrieron y vino el poder, en plenitud del Espíritu Santo sobre Jesús, y en eso hizo Jesús su ministerio, liberando al cautivo, liberando al cautivo y también poniendo en libertad al que está oprimido. Y esto lo dejó a la iglesia. Por eso en la iglesia continúa haciendo lo que Jesús hizo en el poder del Espíritu Santo, la iglesia lo hace. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo y conocerlo, anhelarlo, estar llenos del Espíritu Santo todo el tiempo. En la guerra espiritual nos da el poder para vencer y a las fuerzas demoníacas en nombre de Jesús. Entonces, ahí como vemos en Efesios 6:10, que también hemos estado hablando que es la guerra espiritual, que al venir a Cristo también tenemos un enemigo, que es Satanás, pero está vencido. Pero el Señor nos da el poder para vencer todo esto. Hay en Efesios 6:10 que dice, vamos por favor al libro de Efesios 6, también el apóstol Pablo nos dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es mi fuerza en mi interior, no. Esos son cosas o doctrinas falsas, filosofías falsas de la nueva era y muchas cosas que en ti está la luz y todas esas cosas que dicen como cosa exaltando al hombre. Aquí dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las incidencias del diablo. Ahí en la palabra de Dios se me vino ahorita que les decía esto, porque Jesús es la luz que alumbra a todo hombre. El hombre en sí no tiene luz. ¿Quién es la luz que alumbra a todo hombre? Es Jesús. Cuando Jesús mora en nosotros, Jesús está en nosotros y entonces sí podemos reflejar la luz de Cristo, ¿verdad? Pero es de Cristo, no es nuestra luz. Nosotros no podemos reflejar ninguna luz.
Es como un astro no tiene luz propia, nosotros no tenemos luz propia, es Jesús, la luz que alumbra a todo hombre. Entonces, por lo demás, dice ahí, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, firmes contra las incidencias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, como vemos, sin el precioso Espíritu Santo en nosotros, Él está en nosotros, esto no podría ser posible. Y me quedan unos minutos, dice, toda persona, como vimos y volvemos a subrayar, toda persona que ha creído en el Señor Jesucristo y ha sido bautizada en el Espíritu de Dios, Dios lo acepta en Cristo, sin importar si es judío, gentil, esclavo o libre, para constituir un solo cuerpo. Entonces, ahí en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 11, el apóstol Pablo dice, todas estas cosas las obra el único y mismo Espíritu, y está con en mayúscula refiriéndose al Espíritu Santo, que distribuye a cada uno según él quiere, que distribuye a cada uno según quiere, sí, según el Espíritu Santo quiere, porque, dice en el 12, porque así como siendo el cuerpo uno, tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, con ser muchos son un cuerpo único, así también Cristo. Porque también todos nosotros hemos sido bautizados en un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Y todos, ya judíos, ya gentiles, ya siervos, ya libres, hemos bebido del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, pero todos bebemos de un mismo espíritu. Tiene que ser del mismo Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que hay un espíritu y está con mayúscula, no muchos espíritus, es un espíritu y es el Espíritu Santo. Entonces, cada miembro del cuerpo de Cristo debe de cumplir la tarea que le fue encomendada teniendo unidad que proviene de un solo espíritu, porque somos un solo cuerpo en Cristo. Y procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz, que une a todos, o sea, perdonándonos, amándonos y ayudándonos, teniendo paz, en cuanto sea posible por nosotros, ¿verdad? Que tengamos paz con todos. El Espíritu Santo mora en todo creyente que creyó en Cristo, que recibió a Cristo. Ahí lo dice en Romanos 8:11. Dice, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita, o sea, mora en nosotros, otra vez se los voy a volver a leer, pero si el Espíritu, y está con mayúsculas, el Espíritu Santo, de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales en medio de su Espíritu que habita en vosotros. Entonces, como vemos, el Espíritu Santo habita en nosotros, vino y hizo morada en nosotros, tabernaculizó en nosotros. Nosotros solo somos el tabernáculo de Dios. Hay un solo espíritu y actuar de forma independiente es de otro espíritu. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, no podemos actuar en forma independiente del Espíritu Santo. En Romanos no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que de verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, ese no es de Cristo, así lo está en la Naca Colunga. Y dice, esto es, los cristianos somos guiados
por el Espíritu Santo. Si tú y yo tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, somos guiados por el Espíritu Santo y Él nos guía a toda la verdad. Ahora, y creo que ya aquí concluimos. Ya llegamos a la última para que nos dé un poco de tiempo para orar. Dice, aquí cada creyente, o sea, tú y yo, cada creyente, tú y yo, debemos cuidar nuestra actitud y comportamiento para no contristar al Espíritu Santo. Es muy sensible el corazón del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que le ofende? Aquí vamos a ver. Por eso el apóstol Pablo exhorta a la iglesia a ser muy cuidadosos cómo tratar al Espíritu Santo. Y no entristecerlo. Si le da tristeza al Espíritu Santo. Él también tiene sentimientos, nada más que sus sentimientos son santos, son puros, igual Cristo. O sea, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados en el día, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es lo que les digo. La marca de la bestia no la pueden poner a los redimidos de Cristo. Sabemos que la iglesia de Cristo va a ser levantada, la novia va a ser levantada, pero algunos cristianos se van a quedar, pero esos cristianos no les van a poder poner la marca de la bestia porque ya están cegados por el Espíritu Santo. Pero nosotros nos queremos ir, ¿verdad? Que nosotros no vamos a quedarnos, nosotros nos vamos a ir en el arrebatamiento al oír las trompetas, ¿verdad? Que allá seremos transformados en el aire. Entonces, pero nosotros ya estamos sellados para el día de la redención, tenemos las arras del Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo entristecemos al Espíritu Santo? ¿Cómo lo podemos entristecer? Cuando no queremos dejar hábitos pecaminosos. Porque nosotros venimos a Cristo, no porque seamos santos, buenos, estemos llevando una vida en orden. No. Nuestras vidas estaban en tinieblas, desordenados, y entonces al venir a Cristo, Cristo empieza a ordenar nuestras vidas. Pero hay cosas que no se quieren dejar y eso entristece al Espíritu Santo. Las tenemos que dejar para poder seguir creciendo hacia la madurez y tienes que dejar costumbres, o sea, ordenar tu caminar. Si no estabas casado, saber que te tienes que casar, o sea, ordenar tu vida. El que robaba, como dice ahí el apóstol, aquí en las Sagradas Escrituras, dice, el que robaba ya no robe, el que mentía ya no mienta. O sea, dejar hábitos pecaminosos, hábitos, pero son pecados, dejar pecados. El que robaba, el que adulteraba ya no adultere. El que fornicaba ya no fornique, así como lo vemos aquí. Dice, cuando no se quieren dejar los hábitos pecaminosos, también nos señala el mismo apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, cómo cada creyente debe andar en el Espíritu para no apagarlo. Ahí lo dice en 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el Espíritu. Y en Gálatas 5:16 dice el apóstol Pablo, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. En Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Es decir, que debemos ser guiados por el Espíritu Santo y no por el pecado. Ahí dice pesado, pero es pecado, perdón, me equivoqué, ahí en la letra es pecado, no por el pecado. O sea, si antes te gustaba la bebida, ya ahorita no. O ir a ciertos lugares que no debemos de ir, que no nos están permitidos, o sea, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Lugares que no me conviene estar yendo, yo no voy a ir. Entonces, para no entristecer al Espíritu Santo, ¿eso que voy a hacer edifica en algo? Si no, entonces, ¿para qué ir? Entonces, en Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podemos hacer lo que deseáis. Si ya sabes que lo que antes hacías, pero ya no
te está permitido porque ya creíste en Cristo, pues ya déjalo. La vida que Cristo nos da no tiene comparación y Él dejó todo a fin de pagar por nuestros pecados. Dejemos ya esos hábitos que no convienen. Entonces, pues esto es que hoy vengamos a Cristo nuevamente. Y algo que a lo largo de esta predicación, porque el ser expuesto a la palabra de Dios, somos confrontados, edificados, fortalecidos, pero también somos confrontados con el pecado. Entonces, dejémoslo. No nos volvamos atrás. La vida que Cristo nos da no tiene comparación. Y además ya hemos sido comprados por precio. A Él le pertenecemos. Él es el amo y nosotros los que debemos obedecer. En esta tarde, pues vamos a dar gracias a Dios por esta preciosa palabra y le pedimos al Señor Jesús que nos ayude. Y el Espíritu Santo que está morando en nosotros, Él nos guiará a toda la verdad. Yo te invito que si en esta tarde, el Espíritu Santo te habló, el Espíritu Santo te está llamando para que tengamos más comunión con Él. Dejemos hábitos que no convienen y sigamos adelante hacia la madurez, hacia la madurez, hacia la plenitud, hacia la estatura del varón perfecto en Cristo, pues sigamos adelante, dejando todo peso que nos asedia, ahí como dicen hebreos. Entonces vamos a orar y a pedirle al Señor Jesús. Padre eterno, Padre misericordioso, te damos muchas gracias porque nos estás escuchando, porque tú vives en nosotros, estás en nosotros y has enviado la promesa tuya, Señor, en Cristo. Como dijo el Señor Jesús, y yo rogaré al Padre para que envíe al Consolador a sus corazones. Y sabemos que el Espíritu Santo está morando en nosotros, la preciosa presencia de tu Espíritu morando en nosotros. Señor Jesús, en esta tarde queremos pedirte perdón de todos nuestros pecados. Que lo que tu Espíritu Santo nos redarguye en esta tarde, lo dejemos. Nos arrepentimos, damos la vuelta al pecado, porque tu Espíritu Santo es el que nos fortalece para dejar todo pecado, que nos des la salida, que ordenes nuestro caminar de manera que podamos andar en el Espíritu, en vida nueva, agradándote a ti, Padre. Te lo suplicamos, que venga tu Espíritu y nos llene en esta tarde, que seamos llenos de tu Espíritu Santo. Derrama de la fresca unción de tu Espíritu Santo y guíanos a toda la verdad. Guíanos, Padre. Guíanos, Señor. Hemos decidido seguir a Cristo. Y esto es porque tu Espíritu Santo mora en nosotros y nos está llevando un paso más adelante a cosas que ni siquiera hemos pensado y que muchas veces por estar atados al pasado no caminamos hacia adelante. Hoy nos volvemos completamente a ti, en la dirección de Jesucristo, hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Queremos llegar a la meta, hacia el supremo llamamiento en Cristo. Ven Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ven Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos está redarguyendo y por la sangre del Cordero de Dios, pecado confesado, pecado perdonado, y volvámonos a Dios. No vale la pena. No vale la pena volver atrás, seguir en el pecado, contristar al precioso Espíritu Santo, no vale la pena. Pidámosle en esta tarde que nos dé la fuerza
y que por la sangre de Jesús se rota toda cadena, toda atadura en el nombre de Jesús. Y por la fe puesta en el Hijo de Dios, recibamos el perdón de nuestros pecados, la libertad. Porque si el Hijo del Hombre te libera, tú eres verdaderamente libre. Libre para amarle, libre para seguirle y libre para adorarle. Gracias, Padre, porque todo esto es posible al que cree en tu Hijo y recibir la preciosa presencia del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por haber enviado a Jesús a salvarnos y gracias porque tu Espíritu Santo mora en nosotros. Todo esto en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Precioso Padre Celestial, muchas gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues le damos gracias al Señor que nos bendice con su presencia. Y aquí estamos para adorarle. En estos momentos, adorémosle un momento al precioso Espíritu Santo. Adorémosle, adorémosle, adoremos a Dios en espíritu y en verdad en estos momentos en su presencia. Hay plenitud de gozo. Gracias, Padre, porque tú nos das la paz que sobrepasa todo entendimiento y guardas nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y al que está sentado en el trono, al Dios soberano, al Dios único y soberano, y al Cordero de Dios, damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gracias, Padre, por todo lo que nos estás haciendo. Y bueno, pues que tengan una bendecida tarde en el Señor Jesús. Y les invitamos por esta misma plataforma los lunes a las 7, de 7 a 9, intercesión, los miércoles para seguir creciendo en la palabra doctrina bíblica y el próximo domingo para escuchar la preciosa palabra de Dios. Que la paz del Señor Jesús sea con ustedes. Dios les bendiga. Buenas tardes.